Javier pisó el acelerador con fuerza. El motor del Audi rugiendo en la noche madrileña mientras seguía el viejo Fiat del conserje a través de las calles desiertas. Eran las 2 de la madrugada y su corazón latía con una mezcla de ira y confusión. Acababa de ver a Miguel. El hombre con quien había compartido besos robados en la oficina. Saliendo furtivamente del edificio corporativo con una expresión de culpa en el rostro. Lo que Javier descubrió esa noche en el almacén abandonado al borde de la ciudad no solo rompería su confianza, sino que pondría en jaque toda su vida construida sobre secretos y apariencias. Miguel aparcó el coche en un callejón oscuro cerca de un viejo polígono industrial en las afueras de Madrid. Javier se detuvo a una distancia prudente, apagando las luces y observando cómo Miguel descendía, mirando a su alrededor con paranoia. El CEO sintió un nudo en el estómago. ¿Qué demonios estaba haciendo allí su amante secreto? Habían empezado como un encuentro casual en la fiesta de fin de año de la empresa. Pero en los últimos meses, esos momentos robados en el aparcamiento subterráneo se habían convertido en algo más profundo. Algo que Javier no podía definir pero que lo aterrorizaba. Él, el exitoso director ejecutivo de una multinacional tecnológica, hijo de una familia conservadora de Sevilla, no podía permitirse que su orientación sexual saliera a la luz. Su padre, un empresario retirado con conexiones en la alta sociedad, lo había educado con mano de hierro. Los hombres de verdad no muestran debilidades. ¿Y ahora? Siguiendo a Miguel como un detective de pacotilla, se preguntaba si todo había sido una ilusión. Miguel abrió la puerta oxidada del almacén con una llave que sacó del bolsillo. Javier esperó unos minutos antes de acercarse sigilosamente, el corazón martilleándole en los oídos. El aire olía a humedad y metal viejo. Empujó la puerta entreabierta y se coló dentro, ocultándose detrás de unas cajas apiladas. Lo que vio lo dejó helado. Miguel no estaba solo. Había al menos 5 personas acurrucadas en colchones improvisados en el suelo, con mantas raídas y mochilas desperdigadas. Eran jóvenes, algunos con aspecto de inmigrantes. Y uno de ellos, un chico de no más de 20 años, abrazaba a Miguel con lágrimas en los ojos. Gracias por todo, Miguel. Sin ti, no sé qué habría sido de nosotros, murmuró el joven en un español con acento sudamericano. Javier retrocedió un paso, pisando accidentalmente una lata vacía que rodó ruidosamente. Todos se giraron. Miguel palideció al verlo. Javier, ¿qué haces aquí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Quiénes son estos? ¿Qué es esto? Miguel, ¿me has estado mintiendo todo este tiempo? Su voz salió ronca, cargada de acusación. Miguel se apartó del joven y se acercó a Javier con las manos alzadas en gesto de paz. No es lo que piensas. Déjame explicarte. Pero Javier no quería explicaciones, quería respuestas inmediatas. Empujó a Miguel contra la pared, su rostro a centímetros del suyo. Dime la verdad. ¿Estás con él? ¿Con ellos? El joven que había abrazado a Miguel intervino. Temblando, señor. Por favor. Miguel solo nos ayuda. Somos como él. Gay. Y huimos de nuestras familias en Latinoamérica. Él nos da refugio temporal hasta que encontramos algo mejor. Javier soltó a Miguel, retrocediendo como si le hubieran dado un puñetazo. No era una infidelidad romántica. Pero era algo peor, un secreto que ponía en riesgo todo. Si esto salía a la luz, la reputación de la empresa,
Su propia carrera. Todo se derrumbaría. Miguel lo miró con ojos suplicantes. Javier. Escúchame. Empecé esto hace 2 años. Después de que mi propio padre me echara de casa por ser gay. Trabajo de conserje en tu empresa para pagar las facturas. Pero por las noches ayudo a chicos como yo. No es ilegal. Solo humano. Javier se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de sus propias hipocresías. Él había crecido en un entorno privilegiado, con un padre que lo presionaba para casarse con la hija de un socio comercial, y una madre que fingía no saber nada de sus amigos especiales. Había ocultado su sexualidad durante años, ascendiendo en la empresa gracias a una fachada impecable. ¿Y ahora? Miguel. El hombre humilde que limpiaba sus oficinas. Estaba arriesgando todo por ayudar a otros. ¿Y si la policía descubre esto? ¿Y si alguien de la empresa se entera? Podrías arrastrarme a mí también. Espetó Javier, su voz temblando de miedo. Miguel suspiró. Eso es lo que temes. ¿Verdad? No por ellos, sino por ti. La discusión se intensificó. Uno de los jóvenes, llamado Andrés, se levantó y se acercó. Señor. Miguel nos salvó la vida. En mi país. Me habrían matado por ser quien soy. Aquí en España. Las cosas son mejores. Pero las familias como la mía no lo entienden. Javier miró a Andrés, viendo en él un reflejo de su propio pasado reprimido. Recordó las noches en que su padre lo obligaba a asistir a misa, predicando contra los pecados modernos. Pero Javier había elegido el camino fácil: ocultar, ascender, fingir. Miguel, en cambio, había elegido luchar. Vete de aquí. Javier. Si no puedes entenderlo, no perteneces a esto, dijo Miguel con voz firme. Javier dudó. Pero el orgullo ganó. Salió del almacén dando un portazo, subiéndose al coche con las manos temblorosas. Mientras conducía de vuelta a su ático en el centro de Madrid, no podía dejar de pensar en la traición. No era solo el secreto, era que Miguel había elegido a esos extraños por encima de su relación. O tal vez era que Javier se sentía expuesto, vulnerable. Al llegar a casa, Javier se sirvió un whisky y se sentó en el sofá, mirando las luces de la ciudad. Su teléfono vibró, un mensaje de su padre. Hijo, ¿cuándo piensas sentar cabeza? La cena con la familia de Elena es el viernes. ¿Elena? La mujer que su familia le había sugerido como esposa perfecta. Javier respondió con un seco: allí estaré. Pero su mente estaba en Miguel. ¿Debería denunciarlo? ¿Ignorarlo? ¿O unirse a él? La decisión lo atormentaba. Al día siguiente, en la oficina, evitó mirar a Miguel mientras éste limpiaba los pasillos. Pero por la noche, no pudo resistir, volvió a seguirlo. Esta vez, el almacén estaba vacío. Miguel lo esperaba solo, con una expresión de derrota. Sabía que vendrías. ¿Qué quieres? Javier. Destruirme. Javier entró, cerrando la puerta detrás de él. Quiero entender. ¿Por qué no me lo dijiste? Miguel se encogió de hombros.
Porque sabía que reaccionarías así. Eres un hombre de negocios. No un activista. La conversación duró horas. Miguel contó su historia, expulsado de casa a los 18 por su orientación. Viviendo en la calle hasta que encontró trabajo como conserje. Había empezado ayudando a un amigo. Y luego a más. Es mi forma de redimirme. De no ser como mi familia. Javier escuchó. Sintiendo una punzada de envidia. Él nunca había tenido el coraje de enfrentarse a su padre. Mi vida es una mentira. Miguel. Si salgo del armario. Pierdo todo, la empresa. La herencia. ¿El respeto? Miguel lo tomó de la mano. Pero ganas libertad. Por primera vez. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero también terror. ¿Valía la pena el riesgo? Al amanecer. Se despidieron con un beso cargado de incertidumbre. Javier regresó a casa. Sabiendo que una tormenta se avecinaba. Los días siguientes fueron un torbellino para Javier. En la oficina. Fingía normalidad. Dirigiendo reuniones con inversores y firmando contratos millonarios. Pero su mente volvía una y otra vez al almacén. Miguel seguía trabajando como si nada. Limpiando con esa humildad que ahora Javier admiraba y resentía a partes iguales. Una tarde. Mientras Javier revisaba informes en su despacho acristalado con vistas a la Gran Vía. Su secretaria tocó a la puerta. Señor López. Su padre al teléfono. Javier suspiró y contestó. Hijo. He oído rumores en el club. Dicen que pasas mucho tiempo solo. ¿Estás viendo a alguien? La voz de su padre era autoritaria. Como siempre. Javier mintió, solo trabajo. Papá. Pero colgó con un peso en el pecho. Esa noche. En lugar de ir a casa. Fue al bar gay discreto en Chueca donde había conocido a Miguel por primera vez. Pidió una copa y observó a las parejas bailando sin miedo. ¿Por qué él no podía tener eso? Miguel. Por su parte. Lidiaba con sus propios demonios. Después de la confrontación. Había relocated a los jóvenes a un albergue temporal en Vallecas. Pero el miedo a que Javier los delatara lo consumía. No confío en él. Le dijo a su amigo Carlos. Un activista LGBT que lo ayudaba ocasionalmente. Carlos. Un hombre de 40 años con experiencia en manifestaciones. Lo miró serio. Los tipos como él solo piensan en su reputación. Si te traiciona. Estamos jodidos. Miguel negó con la cabeza. Hay algo en Javier. Algo roto. Como en mí. Pero la duda persistía. Al salir del trabajo. Notó que un coche lo seguía. No era Javier, era un vehículo negro sin matrícula visible. ¿Paranoia o realidad? Aceleró hacia el almacén. Pero al llegar. Encontró la puerta forzada. Dentro. Todo revuelto, colchones rasgados. Mochilas vacías. Alguien había estado allí. Llamó a Javier en pánico. Han entrado. ¿Fuiste tú? Javier. Que estaba en casa preparándose para la cena familiar. Negó rotundamente. No. ¿Estás loco? Pero colgó y sintió un escalofrío. ¿Quién más sabía? La cena con la familia de Elena fue un suplicio. En el restaurante elegante de Salamanca.
Su padre lo presentó como el futuro de la familia. Elena, Una abogada de 32 años con sonrisa perfecta. Charló amablemente. Pero Javier se sentía asfixiado. Su madre. Siempre la mediadora. Le susurró, hijo. Esto te estabilizará. Pero Javier pensó en Miguel. En los jóvenes del almacén. Al final de la noche. Su padre lo apartó. Elena es ideal. No la dejes escapar. Javier asintió. Pero en el camino de vuelta. Detuvo el coche y vomitó en la acera. No podía más. Llamó a Miguel. Necesito verte. Se encontraron en un parque desierto en Retiro. Miguel llegó con ojeras. El allanamiento. Creo que fue mi ex. Un tipo celoso que sabe de mis actividades. Javier lo abrazó. Lo resolveremos juntos. Por primera vez. Se sintió parte de algo real. Pero esa decisión traería consecuencias. Al día siguiente. En la empresa. Javier recibió una llamada anónima. Sé lo que haces con el conserje. ¿Y lo del almacén? ¿Paga o lo cuento todo? ¿chantaje? Javier palideció. ¿Quién? Investigó discretamente, revisó cámaras de seguridad y descubrió que un empleado descontento. Despedido recientemente. Había visto sus encuentros con Miguel. El hombre. Homófobo declarado. Había seguido a Miguel y ahora exigía dinero. Javier se enfrentó a una elección, pagar y seguir oculto. O confrontar y arriesgar exposición. Eligió confrontar. Citó al ex empleado en un café. Déjanos en paz. Le dijo Javier con voz firme. Pero el hombre rió. Eres un hipócrita. Predicas diversidad en tu empresa. Pero vives en el armario. Javier sintió la verdad como un puñetazo. Pagó una suma pequeña para ganar tiempo. Pero sabía que no era el fin. Miguel. Enterado del chantaje. Se enfureció. Esto es por mí. Debería dejar de ayudar a la gente. Pero Javier lo detuvo. No, Es por nosotros. Por lo que representamos. Juntos. Planearon exponer al chantajista a la policía. Pero eso significaba admitir su relación. Miguel dudó, su familia. Aunque distante. Aún lo juzgaba. Mi madre reza por mí, curación, cada domingo. Javier compartió su propia carga, mi padre me desheredaría. Pero la presión los unió más. Esa noche. En el apartamento de Miguel en Lavapiés. Hablaron hasta el amanecer. Si seguimos. Tendremos que salir a la luz algún día. Dijo Miguel. Javier asintió. Pero el miedo lo carcomía. La tensión escaló cuando el chantajista filtró un rumor en redes sociales, CEO de Tecnova enredado en escándalo gay. Javier vio el post en Twitter desde su oficina. El corazón acelerado. Inversores llamaron. Preocupados por la imagen. su padre lo bombardeó a mensajes. Aclara esto inmediatamente. Javier convocó una reunión de crisis. Es falso. Mintió a su equipo. Pero Miguel. Al enterarse. Lo confrontó en el aparcamiento. Otra vez mintiendo. ¿Cuándo vas a ser honesto? Javier explotó. No todos podemos ser héroes como tú.
Tengo responsabilidades. Miguel se alejó herido. Entonces, esto se acaba. Javier lo vio partir, sintiendo un vacío inmenso. Esa noche, solo en su ático, Javier reflexionó sobre sus elecciones. Había subido en la empresa pisando sus propios deseos, traicionando su esencia por aprobación familiar. Miguel, en cambio, había perdido todo pero ganado integridad. Javier tomó una decisión, llamaría a una conferencia de prensa. Pero antes, necesitaba reconciliarse. Fue al almacén, ahora vacío, y encontró a Miguel allí, empacando. Lo siento. Quiero estar contigo. De verdad. Miguel lo miró. Lágrimas en los ojos. ¿Pero a qué precio? Abrazados. Supieron que el camino adelante sería doloroso. La conferencia de prensa fue un caos. Javier, frente a los micrófonos en la sede de Tecnova, declaró: los rumores son ciertos en parte. Soy gay. Y estoy en una relación con alguien especial. El flash de las cámaras lo cegó. Pero sintió un alivio momentáneo. Miguel, viendo la transmisión desde su apartamento, no podía creerlo. ¿Qué has hecho?, murmuró. Las reacciones fueron inmediatas, apoyo de algunos empleados. Pero críticas feroces en redes. ¿Hipócrita? Traidor a los valores familiares. Su padre lo llamó furioso: has destruido nuestro nombre. No vuelvas a Sevilla. Javier colgó, temblando. Elena, sorprendentemente, le envió un mensaje: admiro tu coraje. Pero el precio era alto, acciones de la empresa cayeron un 5%. Inversores retiraron fondos. Miguel corrió a la oficina. Javier, ¿por qué no me consultaste? Javier lo miró exhausto. Porque tenía que hacerlo solo. Por mí. Se abrazaron en el despacho. Pero la puerta se abrió, el chantajista, ahora expuesto, había sido arrestado. Pero no antes de filtrar fotos del almacén. La policía investigaba actividades irregulares. Miguel palideció. Mis chicos están en peligro. Juntos contactaron a Carlos, quien los ayudó a reubicar a los jóvenes en refugios legales. Pero la prensa olfateó la historia: CEO y conserje en red de ayuda ilegal a inmigrantes LGBT. Javier enfrentó interrogatorios. Defendiendo: no es ilegal, es humanidad. Pero su junta directiva lo presionó: renuncia o te echamos. La familia de Miguel reapareció. Su madre, una mujer devota de 60 años, lo visitó en Madrid. Hijo, he visto las noticias. ¿Es verdad lo de ese hombre rico? Miguel asintió, preparándose para el rechazo. Pero ella lloró: te eché por miedo a lo que dirían los vecinos. Lo siento. Fue un momento de reconciliación parcial. Pero su padre seguía ausente. No todos cambian, dijo ella. Miguel sintió una mezcla de esperanza y dolor. Javier, en cambio, lidiaba con el aislamiento: amigos de la alta sociedad lo ignoraban. Su madre le enviaba mensajes ambiguos. Te quiero. Pero tu padre está destrozado. Javier eligió no suplicar, en cambio. Fundó una fundación para derechos LGBT.
usando su influencia. El clímax llegó en una manifestación en Puerta del Sol. Carlos organizó un mitin contra la discriminación. Y Miguel habló: he perdido mucho por ser quien soy. Pero gané libertad. Javier subió al escenario, uniéndosele. Yo oculté mi verdad por miedo. Hoy pago el precio. Pero vale la pena. La multitud aplaudió. Pero un grupo de contramanifestantes gritó insultos. En el caos, alguien lanzó una botella que golpeó a Miguel en el hombro. Javier lo protegió, llevándolo al hospital. Esto es lo que enfrentamos, dijo Miguel en la camilla. Javier asintió, pero lo enfrentamos juntos. De vuelta en casa, Javier renunció a su puesto, aceptando una indemnización. Empezaré de nuevo, le dijo a Miguel. Pero la traición vino de dentro. Un socio cercano reveló que había sido él quien filtró la info inicial. Por envidia. Javier lo confrontó. ¿Por qué? Porque no mereces el éxito si vives una mentira. Herido, Javier cortó lazos. Miguel lo consoló: has elegido el camino correcto. Pero el daño estaba hecho: finanzas inestables, reputación manchada. La relación se tensó. Miguel quería continuar la ayuda, pero Javier temía más riesgos. Piensa en nosotros, suplicó. Miguel replicó: esto es parte de mí. Discutieron. Y Miguel se fue temporalmente a casa de Carlos. Javier, solo, reflexionó sobre sus pérdidas: familia, carrera, paz. Pero también ganancias: autenticidad. Llamó a su madre: dile a papá que lo entiendo. Pero no volveré atrás. Ella lloró, tal vez con tiempo. Miguel regresó después de unos días, encontrando a Javier en un apartamento más modesto en Malasaña. He pensado. Tienes razón, no puedo pedirte que dejes tu misión. Se reconciliaron. Pero con condiciones: legalizar la ayuda a través de la fundación. Juntos, la expandieron, atrayendo donaciones. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En una entrevista televisiva, Javier fue acribillado: ¿no sientes que traicionaste a tu familia? Respondió: la traición es vivir una mentira. Miguel, a su lado, agregó: la sociedad nos obliga a elegir entre amor y aceptación. Meses después, el padre de Javier apareció en Madrid. Hijo, he visto lo que haces. No lo apruebo. Pero eres mi sangre. Fue un paso tentativo, pero suficiente para Javier. Miguel, sin embargo, enfrentó un revés: uno de los jóvenes, Andrés, fue deportado por papeles irregulares. Fallé. Se culpó Miguel. Javier lo consoló: hiciste lo posible. La culpa los unió más. Pero también resaltó sus diferencias: Javier, pragmático, quería estructuras legales; Miguel, impulsivo, priorizaba la urgencia. En una noche de crisis, un joven llegó al nuevo refugio, golpeado por su familia. Miguel lo atendió. Pero Javier vio el TOI: esto te está destruyendo. Miguel admitió: sí. Pero no puedo parar. Javier tomó una decisión: se involucraría más, dejando su ego atrás.
Juntos, testificaron en el Congreso por leyes de protección LGBT. El debate fue feroz, con opositores citando valores tradicionales. Javier argumentó, los valores cambian, la humanidad no. Al final, la fundación creció, pero no sin sacrificios. Javier perdió contactos viejos. Miguel su anonimato. Su relación, forjada en el fuego, se fortaleció. Caminando por las Ramblas de Barcelona en vacaciones, Javier dijo, pagamos un alto precio. ¿Pero lo valió? Miguel sonrió, sí. ¿Fue correcta la elección de Javier de exponerse? ¿O debería haber priorizado su estabilidad familiar y profesional?